Buen día a todos y a todas. Buenos días. Permitirme, bueno, antes de daros la bienvenida, que os diga que estoy encantada como alcaldesa del Hospitalet. Estoy encantada por muchos motivos de estar hoy aquí. En primer lugar, por estar también acompañada en esta mesa con el presidente de la Federalistas d'Esquerra, l'amic Joan, y también con una persona que ha sido un referente, Nicolás Sartorius, que como le decía, siempre que nací como presidente, ¿no? He sido presidente emérito. Por tanto, muchas gracias por compartir hoy en Hospitalet, en nuestra ciudad, algo que para nosotros es muy importante, que es este encuentro de los federalistas, no solamente catalanes, que ya es mucho, no solamente los federalistas españoles, que ya es mucho, sino los federalistas también europeos. Porque es evidente que para nosotros el compartir este encuentro hace que seamos, al menos por hoy, que Hospitalet sea una ciudad capital, ¿no?, del federalismo europeo. Y eso para nosotros es muy importante, y para mí como alcaldesa y como federalista es doblemente importante, y quiero agradeceros que hayáis escogido nuestra ciudad para hacer este encuentro, para estar durante todo el día hablando, dialogando, buscando lo que yo creo que nos interesa a todos, ¿no?, que es soluciones a una cuestión que nos preocupa desde hace muchísimo tiempo. Mira, creo que es muy interesante que hablemos de federalismo en estos momentos, siempre, ¿no?, pero especialmente en estos momentos, y que demostremos que el federalismo no es algo de cuatro que hablamos, y de Miquel, ¿no?, que también nos acompaña, ministra. Hoy estamos encantados. Yo, sinceramente, os lo tengo que confesar, estoy encantada de tener una ministra, un gobierno de España federalista, convencidos que no tenemos que ir, ¿no?, pidiendo que por favor nos escuchen, sino que estamos convencidos. Y como Miquel y como Meritxell han hecho a lo largo de estos últimos meses y años, y como hemos hecho tantos y tantos de los que hoy estamos aquí, hemos intentado explicar qué significa el federalismo y por qué es útil y por qué es bueno para los ciudadanos y ciudadanas hablar de federalismo. Cuando tenemos 30 países pues que están regidos por el federalismo, cuando tenemos un 40% de la población que está, ¿no?, bajo el federalismo, y cuando entre ellos además hay países de primer nivel, de los más desarrollados, pues, ¿por qué no podemos aspirar? Podemos pensar que en España sería bueno, sería la mejor organización tener el federalismo como instrumento, ¿no?, territorial que nos rija. Y eso es lo que de alguna forma, bueno, pues supongo que hoy a lo largo de todo el día vais a intentar hablar, explicar, hacernos entender que el federalismo también es una filosofía, es una manera también de pensar, es pues algo que yo a Miquel se lo he oído durante muchísimos días decir continuamente, que es avanzar juntos, pero mejor, ¿no? Algo sencillo, pero complicado a la vez de estructurar. Esa es nuestra fórmula, esa es la fórmula que los socialistas hemos ido diciendo a lo largo del tiempo, y que también han compartido, como hoy también nos acompañan compañeros y amigos de otras formaciones políticas que están ahí también creyendo en esta fórmula que intenta buscar una solución. Sin duda, yo no me quiero alargar, porque hoy lo interesante es escuchar, ¿no?, a tantas y tantas personas que tienen muchas cosas que decir, pero no puedo dejar de comentar que tenemos un problema en España, tenemos un problema en Cataluña, y que lo que queremos todos es que, o al menos una parte, queremos que Cataluña avance. Queremos que Cataluña se le tenga ese respeto por nuestra lengua, por nuestra cultura, que podamos trabajar juntos, como siempre hemos hecho, en esta ciudad. Hoy estáis aquí, estáis en Hospitalet. Esta es una ciudad que ha sido y es lo que es gracias al trabajo
de todos, a la suma de esfuerzos, al marcarnos objetivos, tener sueños y convertir esos objetivos y esos sueños en realidad. Y lo hemos hecho de la forma más sencilla, que es trabajando unidos, trabajando juntos, y es lo que pretende también, ¿no?, de alguna forma, el federalismo políticamente. Creo que la situación que vive Cataluña en estos últimos tiempos es una situación pues que realmente nos preocupa y que lógicamente tenemos que buscar esa solución que nosotros aportamos. Y lógicamente si estamos en este momento en la situación que estamos, probablemente es porque se han puesto de una forma muy evidente, o solamente se han puesto de una forma evidente los extremos. Hemos hablado mucho, ¿no?, del independentismo, se ha hablado mucho del inmovilismo, y lo único que ha hecho una cosa y la otra es fracturar y romper. Y lo que pretendemos nosotros no es ni romper ni fracturar, sino todo lo contrario. En estos momentos, lo que a mí personalmente más me preocupa es la falta de control, es la frustración que se ha generado. Esto lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. ¿No? Ir a los extremos, llevarnos, ¿no?, hacia la ruptura, que era un discurso que quizás no había convencido a muchas personas. Sabíamos que llegaría un momento que no se podría realizar y que además generaría una frustración que en estos momentos además está generando una pérdida de control, que es lo que más, quizás en estos momentos, lo que más nos preocupa. Poco más, simplemente deciros que espero y deseo que desde Hospitalet podamos contribuir, ¿no?, con nuestra experiencia y con la forma que siempre hemos hecho las cosas, que es con nuestro símbolo. Nosotros tenemos como símbolo la Acollidora. La Acollidora es una mujer que representa, pues, esa ciudad que a lo largo de los años ha ido acogiendo a tantas y tantas personas que han decidido venir aquí, a Cataluña, aterrizar en Hospitalet y ser, pues construir un futuro mejor, un futuro individual y sobre todo un futuro colectivo. Eso es lo que hemos hecho desde aquí, hemos hecho desde tantas y tantas ciudades, y espero y deseo, ¿no?, que este encuentro que realizamos los federalistas europeos aquí en Hospitalet nos sirva para decir al mundo que hay solución, que el problema de Cataluña pues es un problema que existe, pero que es un problema que vamos a solucionar con la práctica de algo que se está realizando en muchísimos países, que estamos hablando y diciendo desde muchos ámbitos políticos, y que sin duda será la solución de este problema. Per tant, Joan, benvinguts, gràcies per escollir l'Hospitalet, per ser la nostra ciutat, la ciutat que avui aculli aquesta trobada, i endavant, força a tu y a los federalistas españoles, porque sin duda es muy importante que no solamente hablemos de federalismo aquí, sino que haya federalistas andaluces que hoy nos acompañan, aragoneses que hoy nos acompañan, que haya federalistas madrileños que hoy nos acompañan, europeos que hoy nos acompañan, para decir al mundo que no solamente quatre d'aquí replegats, no?, de catalans estem a favor del federalisme, sinó que el federalisme és un sistema fantàstic, eficient, eficaç, i que volem que sigui implantat amb una reforma legalment a la nostra societat. Moltes gràcies i felicitats a tots. Molt breument, gràcies, senyora alcaldessa, per haver-nos acollit a la teva ciutat. Gràcies, senyora ministra, per haver acceptat la nostra invitació. Gràcies a tots vosaltres que heu volgut venir a l'Hospitalet a discutir sobre què podem representar y aportar. Cuando Federalistas y Esquerras nos pusimos en marcha hace 6 años, señor presidente fundador no me corregirá, teníamos la impresión de que
había muchas cosas por hacer y desde entonces hemos hecho muchas cosas, incluso una película, como muchos de vosotros sabéis, porque os hemos pedido dinero para hacerlo. Hemos acabado incluso haciendo un documental que se puede ver, que se podrá ver, que estará a vuestra disposición. Y a lo largo de estos años os han dicho una y mil veces, bueno, esto del federalismo es muy mono y está muy bien, pero no hay nadie del otro lado, no hay nadie con quien federarse, ¿no? Y el objetivo de este encuentro de hoy es demostrar que sí. El objetivo de este encuentro de hoy es que, además de haber sindicalistas, mujeres, profesores de universidad, periodistas, etcétera, etcétera, hay gente de Galicia, gente de Andalucía, gente de Aragón, de Madrid, de Valencia, de Santander, poco de todas partes, que están aquí hoy para compartir experiencias, para compartir reflexiones y para visualizarnos, para que nunca más se pueda decir eso del federalismo no existe fuera de Cataluña. Estáis aquí todos. Es la demostración de que existimos, de que somos muchos. No sé si somos la mayoría, aunque las encuestas del CIS dicen que a la mayoría de los españoles les gustaría compartir una cosa en la cual hubiera autogobierno y cooperación, en la cual hubiese cada uno pudiera gobernarse en lo suyo y gobernásemos conjuntamente las cosas de todos. Eso es el federalismo, más allá de tecnicismos, más allá de cuestiones de detalle, de cuestiones de mecánica jurídica, es la voluntad de la libertad de cada uno y de la posibilidad de cooperación entre todos. Y al fin y al cabo es lo más natural y lo más obvio. Si le preguntas a la gente cómo quiere vivir, todo el mundo le dirá que él quiere ser dueño de su vida y que le gustaría compartir cosas con otra gente. Esto es una cosa muy obvia y muy normal. Y por esto pasa una cosa que algunos me la habréis oído decir, pero yo algo voy a decir aquí, porque no todos me lo habréis oído decir, que es que estar arriba en una reunión de federalistas es muy agradecido, porque la gente tiene buena cara. Pues desde aquí hay gente que tiende a sonreír, a tener buen rollo, a creer que vale la pena cooperar con los demás. Y no hace falta hacerse la víctima, que no hace falta estar siempre llorando, que no hace falta patalear, sino que se puede sonreír. Y ver una reunión de gente que sonríe es muy agradecido. Y este aire de familia que tenéis es lo que ha llevado a crear asociaciones de federalistas, como os decía, en Aragón, en Andalucía, en Madrid, en Santander, etcétera, y a que nos hayamos inventado una asociación paraguas que nos recurre a todos, que nos articula a todos a escala española, cuyo presidente está aquí a mi izquierda. Este chico se llama Nicolás Sartorius, a quien le paso la palabra. Nicolás. Estimadas amigas, estimados amigos, alcaldesa, yo estoy encantado de estar en el Hospitalet. Siempre me ha gustado venir al Hospitalet. He venido no hace mucho, pero he venido también en otras épocas, no tan amables. Y siempre me ha gustado venir al Hospitalet. Por lo tanto, muchas gracias por acogernos. Muchas gracias, ministra y amiga, por estar aquí. Y bueno, hace unos años, no muchos, 4 años, 5 años, muchos, nos comprometimos, algunas personas, en crear algo a nivel de España, de tipo federal. Y bueno, las cosas cuestan, pero hace un año hemos constituido ya la Asociación por una España Federal y la hemos presentado hace poco en Madrid públicamente. Es decir, tenemos una asociación por una España federal. Y esa asociación tiene una página web que podéis ver. Y el primer día en que salió ya tuvo 3.500 personas que entraron diciendo que tenían interés por el tema de la España federal. Por lo tanto, es interesante. Hicimos un documento hace años que se llamaba Una España federal en Europa federal. Y en 2 días recibimos 10.000 firmas de apoyo. Es decir, decía Joan que hay federalistas en el conjunto de España. Yo creo que somos mayoría. Lo que
pasa es que no lo sabemos. Porque se ha estado diciendo durante tantos años que esto ya era una federación. Y la gente pues decía, pues ya somos una federación. No, no lo somos. Pero es evidente que ese sentimiento de que España tiene que ser una federación es muy fuerte. Y es fuerte porque en el fondo yo pienso, no sé si compartiréis conmigo, que la forma natural de nuestro Estado es la federación. Siempre que ha habido democracia en España, siempre ha habido una tendencia a la federación. Siempre. Nunca hemos llegado a ser una federación, salvo en aquella Primera República, pero siempre ha habido una tendencia. La democracia y la federación, la descentralización hasta niveles federativos, siempre ha estado en el ser del Estado. Es nuestra forma natural de la pluralidad en su unidad. Por tanto, podemos estar contentos de que haya esta asociación y podemos estar contentos de que en el fondo somos mayoría. Y lo vamos a demostrar. Tenemos que demostrar. Claro, han pasado 40 años de democracia. Tantos como duró la dictadura, prácticamente. Toda mi vida, 40. Y en esos 40 años ha cambiado todo, muchas cosas. Mira, ahora pertenecemos a Europa, que no pertenecíamos. Hemos creado un estado de bienestar, todo lo imperfecto que se quiera, pero un estado de bienestar. Ha habido un proceso de globalización enorme que está cambiando todo, que si no lo tenemos en cuenta no acertaremos en nada. Hay una revolución digital que va a ser muchísimo más profunda que la revolución industrial. Si no la tenemos en cuenta no hemos entendido nada. Bueno, ha habido una crisis económica tan fuerte como la del año 29, que se ha llevado por medio muchísimos derechos, muchas situaciones, etcétera, y que ha tenido unos daños colaterales, que los está teniendo, muy fuertes, en forma de nacionalismos, separatismos, populismos, es decir, en toda Europa. Por lo tanto no es solo un fenómeno de aquí, es un fenómeno europeo, y esto lo tenemos que tener también en cuenta. Y ha habido también un movimiento y una auténtica revolución feminista que también está ahí y que tenemos que tener en cuenta. Ha cambiado muchas cosas. ¿Cómo es posible que pensemos que nos tenemos que quedar igual? Que la Constitución no se puede tocar. No, es que han cambiado muchas cosas. Entonces tenemos que tocarla. En el año 1978, cuando hicimos la Constitución de 1978, no se podía tener en cuenta todo esto. No se pudo tener en cuenta. Supuso un enorme avance pasar de una dictadura a una democracia, nada menos. Por lo tanto, fue una constitución y sigue siendo muy positiva, pero es evidente que necesita algunas cuestiones. No creamos un espacio para discutir, decidir en común. El Senado no es una cámara territorial, las competencias son confusas, la financiación es absolutamente insuficiente y hay descontento en general en las comunidades autónomas sobre este tema. Por lo tanto, creo que es fundamental ir a abordar una reforma, que no es incompatible, como cuando se dice, no, pero también hay que hacer política. Bueno, claro, hay que hacer política siempre, evidentemente, ¿no? Pero hay que ir a una reforma. Y por eso queremos el federalismo. ¿Qué tipo de federalismo? Es el que hemos plasmado en un documento, todas las asociaciones, en un documento que hemos presentado el otro día en Madrid. Primero, por supuesto, que clarifique las competencias, quién hace qué, una financiación suficiente, justa, solidaria, que respete el principio de ordinariedad. Podemos ser asimétricos, no podemos ser desiguales. Por lo tanto, tenemos que defender esa igualdad, que no quiere decir asimetría o simetría. Y tenemos que crear esa cámara territorial. Pero hay una cosa que hemos plasmado en ese documento que para mí es lo más importante, y que es una idea que no se dice muchas veces, y es que la cuestión territorial no la podemos separar de la cuestión social. No podemos separar lo territorial de lo social. Es decir, la cohesión territorial es inseparable de la cohesión social. Y las dos es lo que forman la fortaleza del Estado. Sin cohesión territorial y sin cohesión social no hay fortaleza del Estado. Por lo tanto, esa es una cuestión para nosotros clave. Y lo hemos plasmado diciendo,
hay que reformar, título octavo, etcétera, todo esto que he dicho, pero hay que ir en un camino de reconocimiento de nuevos derechos sociales que en 1978 no pudimos plasmar, porque no teníamos condiciones económicas para hacerlo, pero que hoy sí podemos hacerlo. Podemos equiparar a derechos fundamentales cuestiones que entonces no pudimos hacer, como por ejemplo las pensiones, como por ejemplo los derechos de la infancia, como por ejemplo en determinadas circunstancias la vivienda, por ejemplo la sanidad. Sabéis que estos son derechos no fundamentales en la actual Constitución española, solo está la educación. Sin embargo, hoy habría que dar ese paso unido a esa reforma territorial. Si no unimos el tema social y el territorial, yo creo que la gente no nos va a entender. Y por lo tanto, en ese documento ponemos mucho énfasis en la necesidad de las dos cosas: cohesión territorial, pero cohesión social también. Y bien, por eso, cuando a mí me preguntan, el otro día me preguntaban, hice un acto en Mérida, en Extremadura, el jueves, un acto federalista, territorio maravilloso, porque yo quiero mucho a los extremeños y a Mérida en particular, pero un territorio complicado. Y sin embargo, comprenden que es necesario también ir por ahí. Y cuando me decían, bueno, sí, pero ¿qué federalismo es el que estáis defendiendo? ¿Qué federalismo? Yo dije, pues defendemos un federalismo social. Un federalismo social. Esa es la clave. Un federalismo social. Eso les convencía bastante. Bien. Y ese federalismo lo hemos plasmado en una serie de principios, ¿no?, que tiene que estar basado en la cooperación, tiene que estar basado en algo muy importante que últimamente no está muy de moda, que es la lealtad institucional. Lealtad institucional. Sin lealtad, pues imposible funcionar y manejarse. Bueno, la solidaridad, la unidad, el pluralismo, y esto es lo que hemos plasmado en ese documento del conjunto de España. Porque yo hablo de España. España tiene un Estado, el Estado español, pero también es España, no solo un Estado. Y eso parece que a veces se olvida, ¿no? Y a mí eso me produce cierta irritación. Entonces, me parece que a nivel de España hemos creado esta asociación. ¿Y qué queremos hacer? Y con esto termino. ¿Qué queremos hacer? Porque esto hay que hacerlo. O sea, no solo hablarlo. Yo he asistido a miles de reuniones en mi vida y se hablaba mucho, se decidía mucho, y cuando terminé decía, ¿y esto quién lo hace? Y siempre había los mismos, ¿no? Entonces, claro, no es... se ríe un iPhone, claro. Se ríe porque sabe de qué voy. Entonces el problema es que no hay que hacer las cosas, ¿no? Todo el mundo se levanta, se larga y dice, bueno, ¿y esto quién lo hace? Bueno, pues al final hay alguien que lo tiene que hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer unas cuantas cosas, que son impulsar la cultura y la conciencia federal, que no está, por eso que yo decía que la gente es federal pero no lo sabe. Hay que explicar muy bien qué es esto del federalismo y por qué es interesante e importante para nuestro país. Hay que proponer una reforma de la Constitución de 1978 en sentido federal. Y se nos dice, ¿pero cómo planteáis una reforma de la Constitución con el gallinero que hay en este momento, con la pelea de todos contra todos de este momento? Bueno, a mí la experiencia lo único que me ha enseñado es que, aparte de ser paciente y tenaz, es que las cosas que parecen imposibles hay que hacerlas posibles, y ese es el arte de la política, hacer las cosas que parecen imposibles, posibles, y eso hay que trabajarlo. Y cuando aquel presidente que tuvimos decía, pero si es que no hay consenso, digo, ¿y desde cuándo el consenso es al principio? Yo siempre he pensado que el consenso es al final. El consenso es al final y hay que trabajarlo y trabajarlo mucho, y es muy complicado llegar a consenso. Que nos lo digan a los que vivimos aquella época del consenso. Bueno, pues había que trabajar, ¿no? Y no solo trabajar, sino cambiar la relación de fuerzas, que es más complicado todavía. Es decir, cambiar la relación de fuerzas. Y para eso hay que hacer cosas. Hay que propiciar, por lo tanto, la construcción también de una Europa federal. Y dos cosas que me apuntaron el otro día unos compañeros en Madrid, que estaba muy bien visto. Digo, sí,
Hay que crear estados de opinión favorables a esa reforma, pero hay que extender un movimiento social transversal favorable a esa reforma. Si no creamos un movimiento social, no habrá reforma. Pensar que algunos partidos van a ir a la reforma así porque nosotros lo digamos sería una ingenuidad. Lo harán, como hicieron otras cosas más difíciles antaño, cuando no tengan más remedio. Y si no, no lo harán. Por lo tanto, hay que crear las condiciones de esto. Por lo tanto, los consensos yo sé que son complicados, pero hay que trabajarlos. Y la verdad, que nadie se engañe, no vamos a aceptar de ninguna de las maneras que nos dividan y nos rompan. No lo vamos a aceptar. Y no lo vamos a aceptar el que nos enfrenten a unos con otros, cuando lo mejor que hemos hecho en nuestra historia, en toda la historia de España, que ha sido el pasar de la dictadura a la democracia, el estado de bienestar, la Unión Europea, los sindicatos, siempre lo mejor lo hemos hecho juntos. Y cuando no hemos ido juntos, nos han derrotado. Todo lo mejor. La democracia, ¿quién la trajo? ¿Quién la trajo? Los andaluces, los catalanes, los madrileños, no. Hombre, la trajimos todos, ¿y de qué manera? Y mezclándonos, porque yo he visto a compañeros catalanes, claro, funcionando en Madrid y en Andalucía y por ahí, ¿no? Y nosotros aquí. Y lo mismo con todo, lo mejor que hemos hecho, lo hemos hecho juntos. Por lo tanto, que no nos intenten dividir. Hoy en día, en el mundo de la globalización, de la mundialización que llaman otros, la división es un suicidio. La división, la separación, es lo más reaccionario que uno puede pensar. Lo más reaccionario. Por lo tanto, y es reaccionario, reaccionario, aunque se cubra con el nombre dignísimo y nobilísimo de República. Reaccionario, profundamente. Por lo tanto, amigas y amigos, en la globalización, federación. Eso es lo que tenemos que defender. Y esa federación la vamos a extender por toda España, os lo aseguro que vamos a extenderla por toda España, y bueno, tenemos que crear un movimiento importante para que un día sea posible el que esta reforma se haga y que podamos tener, bueno, un sistema, una situación todavía mejor que el que tenemos. Muchas gracias y buena suerte. No quisiéramos que parezca que estas palabras le están dedicadas, pero es el momento para hacer la palabra a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Molt bon dia a tots i a totes, muy buenos días. Moltes gràcies, alcaldessa, per aquesta acollida, per la calidesa de l'Hospitalet, per la teva calidesa personal i per fer sempre les coses fàcils i estar sempre on cal i on necessiten els teus ciutadans i les teves ciutadanes. Y muchísimas gracias a federalistas de esquerras y a los federalistas de toda España. Gracias por vuestro proyecto, gracias por organizar actos como el de hoy, gracias a esa tenacidad de la que hablaba Nicolás, tenacidad individual que pueden ejemplificar precisamente personas como Joan Botella, como Manuel Cruz, como Gregorio Cámara, como Nicolás Sartorius, pero también una tenacidad colectiva, ¿no?, que nos incumbe a todos y que al final todos estamos de una manera u otra detrás, empujando, alentando, contribuyendo en lo que podemos, en aportar granitos de arena, porque es granito a granito como
podemos construir estos proyectos colectivos y estos proyectos fuertes que se vayan extendiendo, como decía Joan y como decía Nicolás. Yo creo que Bienvenido, Enrique. Creo que actos como este lo que reflejan es que hoy, más necesario que nunca, y lo han dicho, en España es fundamental el diálogo. El diálogo entre españoles, entre nosotros mismos y entre personas también, no solo de origen distinto, que venimos y procedemos de tierras distintas, sino también de pensamientos, de ideologías, de maneras de entender el mundo distinta. El diálogo es fundamental, es una de las piezas clave. Lo es para los que nos dedicamos a la política y que por tanto representamos instituciones democráticas, instituciones públicas, instituciones que deben necesariamente representar a todo el mundo, pero creo que también es fundamental el diálogo entre la sociedad. Y lo decía Nicolás y lo decía muy bien. No es suficiente seguramente que un gobierno o unos partidos políticos dialoguen, cosa que es básica, pero también es muy importante que eso se extienda a toda la sociedad, que toda la sociedad dialogue y apueste por ese entendimiento y por esa aproximación y por ese esfuerzo de entender al otro. Es verdad que la crisis económica, uno de los regalos que nos ha hecho, y lo digo en sentido irónico, es también una crisis de confianza. Una de las herencias que nos ha dejado, además de esa crisis social, también es una crisis de confianza. Y la recuperación de la confianza, desde mi punto de vista, es fundamental. La confianza en las instituciones, por parte de los ciudadanos, el que vuelvan a reconocer que las instituciones públicas los representamos y lo hacemos con esfuerzo, evidentemente con insatisfacciones y con críticas, solo faltaría, pero que efectivamente esas instituciones representan a todo el mundo. Confianza también en el otro, en el ciudadano que es distinto, porque esta crisis económica también nos ha dejado un cierto repliegue identitario, un cierto repliegue hacia lo homogéneo, a encerrarnos en la comodidad, en la confortabilidad de lo que es igual a nosotros y por tanto un cierto rechazo a lo que es distinto. Y las sociedades actuales son diversas y son heterogéneas, no son homogéneas. Y por tanto hay que hacer ese esfuerzo de gestionar esa riqueza, esa heterogeneidad y sobre todo evitar ese repliegue identitario que se sufre en Cataluña, se sufre en parte en España, pero que también se sufre en Europa. Por eso el título de las jornadas de hoy, del encuentro de hoy, creo que es muy adecuado, porque la reflexión trasciende nuestras fronteras. No se trata solo de hablar de España, sino que también tenemos que hablar de Europa. El año que viene hay unas elecciones al Parlamento Europeo y la composición de la Cámara, la composición de este Parlamento Europeo me preocupa. Seguramente nos preocupa a todos, porque al final es la expresión de la voluntad de la ciudadanía europea y corremos el riesgo que haya una mayoría, no una mayoría seguramente en votos, pero sí una mayoría significativa, lo que hoy es casi anecdótico, acabe teniendo una potencia en el propio Parlamento Europeo de euroescepticismo, de pulsión euroescéptica, de pulsión que ponga en duda ese proyecto colectivo que nos ha costado tanto construir y que seguimos construyendo, porque está en construcción, ¿no? La integración de la Unión Europea sigue estando en las agendas y sigue siendo uno de los elementos prioritarios para muchos partidos y para muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por tanto, van a ser unas elecciones cruciales también para esa integración, para esa construcción,
para caminar también hacia esa Europa federal que llevamos tanto tiempo defendiendo, tanto tiempo empujando y que tanto cuesta, porque efectivamente cuantas más personas somos, cuantos más ciudadanos aunamos, pues más diversidad hay, y eso pues, es una gestión compleja pero apasionante, y creo que eso no nos tiene que llevar ni a la melancolía, ni a tirar la toalla, ni a pensar que es imposible o que esas dificultades no las vamos a superar, sino todo lo contrario. Creo que eso es lo que nos tiene que dar fuerza para seguir creyendo y defendiendo en el proyecto en el que creemos. La democracia se basa en la confianza, desde mi punto de vista, en el reconocimiento del otro, en un reconocimiento recíproco. La reciprocidad es básica, claro, si no, algo que solo es unidireccional no nos lleva a ningún sitio. El reconocimiento del otro, el reconocimiento de las reglas del juego, el reconocimiento del marco en el que debemos actuar, en el que nos debemos mover, y la confianza en esas reglas del juego y en ese marco. El reconocimiento también de la pluralidad y de que nadie posee la verdad absoluta sobre nada. Creo que es fundamental también cuando operamos con las reglas democráticas. Por eso digo que la democracia necesita, y es imprescindible para la democracia, la confianza. Y solo desde esta mínima confianza, desde este reconocimiento del otro, reconocimiento de las reglas del juego, reconocimiento de la pluralidad y de que efectivamente no tenemos la verdad absoluta, podemos avanzar en la situación en la que estamos. En todas, pero en esta particularmente, porque lo decía la alcaldesa de Hospitalet, es indudable que Cataluña y el conjunto de España está viviendo un momento de dificultad, un momento de crisis política, de crisis territorial en Cataluña, que nos afecta a todos, que nos afecta al conjunto del Estado. Y solo generando esa confianza será posible avanzar hacia una solución que no la veo en el horizonte inmediato, ni creo que sea fácil, pero en todo caso está y debemos caminar hacia ella. Y creo que no hay otro instrumento, al menos yo no conozco otro instrumento que no sea el diálogo para avanzar en la generación de esa confianza que nos puede ayudar a caminar hacia la solución de la que hablaba. Desde un proyecto propio, para eso, claro, hay que tener proyecto, ¿no? Algunos seguramente no tienen un proyecto definido, no tienen seguridad en su proyecto y eso les asusta, ¿no? Establecer un diálogo sin proyecto propio, yo entiendo que puede ser incómodo, puede ser que no sea excesivamente cómodo. En todo caso, nosotros tenemos un proyecto y estamos seguros de ese proyecto. Y desde la seguridad de ese proyecto, desde la confianza en ese proyecto, creemos que es fundamental abrirnos al diálogo, con todos, con todo el arco parlamentario, con todas las fuerzas políticas. Diálogo sobre todo con el que piensa distinto, evidentemente, porque eso es lo que es gobernar. Gobernar en democracia no es imponer, sino precisamente dialogar con el que es distinto y acordar con el que es distinto. Algunos piensan que la democracia es solo discrepancia, y lo es. En gran medida es discrepar, porque tenemos proyectos distintos, visiones distintas del mundo, visiones distintas de cómo organizar una sociedad, pero democracia también es acordar y también es estar en determinados momentos a la altura de ser capaces de acordar como acto de fortaleza, no como acto o expresión de debilidad, que algunos también piensan que llegar a acuerdos o llegar a pactos es ser débil, es mostrar debilidad. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que es un acto de fortaleza. Ángel Gabilondo en alguna campaña anterior, no recuerdo en cuál, seguramente en las autonómicas, en su campaña electoral, decía lo más revolucionario es la moderación, ¿no?
una frase como tantas otras que tiene, que ahora me sirve para parafrasear esta frase y decir que el mayor acto de valentía en estos momentos, o el mayor acto de coraje en estos momentos, es acordar, es ser capaces de sentarnos, de hablar y de llegar a acuerdos. Y creo que ese debería ser nuestro objetivo colectivo, ¿no? Nuestro objetivo compartido. Desde luego, el Gobierno de España está en esto. Y yo creo que el federalismo precisamente es una expresión de esto que estoy diciendo. Es pacto en la diversidad, es reconocimiento del otro. Joan Botella lo decía muy bien. Es autogobierno, por tanto, no renunciar a uno mismo y a organizarse, a autoorganizarse, como considera, pero es cooperación también, y es construcción de lo común. Y eso es el federalismo, construcción de lo propio y construcción de lo común. Autogobierno y cooperación, sin miedos, sin complejos, y por eso creo que actos como el de hoy y personas como los que protagonizaréis a lo largo del día de hoy, este encuentro, estas jornadas, son imprescindibles. Mostráis esa valentía, ese coraje, esa apuesta por el diálogo y por la palabra, y por tanto a mí no me queda más que agradeceros todo ese esfuerzo, a animaros a que continuéis haciendo ese esfuerzo, que continuéis sumando esas voluntades, y desearos los mayores de los éxitos. Muchísimas gracias.